Hola, buenas noches, querida comunidad de Cañaveral. Bienvenido a esta sesión nueva que tenemos de este webinar sobre productividad. Hemos estado durante los últimos 4 meses conversando sobre seguridad. Hemos estado con diferentes personalidades en diferentes sesiones y en esta oportunidad hemos querido hablar sobre productividad. Hablar de productividad, bueno, los tiempos de hoy es momentos complejos, momentos en el cual el mercado venezolano específicamente es más competitivo. Creo que es el momento más apropiado para que nosotros veamos qué opciones podemos tener desde el punto de vista de mejorar nuestro proceso. Creo que la mejor continua en sí encierra para nosotros una tremenda oportunidad para ser competitivos. Hay factores de competitividad, hay factores que sin duda alguna, factores que son externos y hay factores que están en nuestro control. Y ese factor que está en nuestro control es la intención del día de hoy de conversar, es decir, ver qué oportunidades tenemos internamente que podemos asumir para nosotros mejorar nuestro proceso. Todo proceso que tenemos en nuestras operaciones, en nuestras plantas, en nuestros diferentes negocios, son perfectamente mejorables. Pero por supuesto que existe metodología, que eso es lo que vamos a hacer el día de hoy. Vamos a conversar un poco sobre metodologías. Y bueno, cuando veamos el mercado venezolano, que ha pasado de 8 años para acá, ha pasado de 50 a adquirir no lo sé. Es cuando hay necesidad pues, de amolar más la sierra, cuando hay necesidad de apretar un poco en nuestras acciones para ser mucho más competitivos. De manera que en esta oportunidad hemos querido tener esta sesión con ustedes para brindarles más herramientas, para darles un acercamiento más a algunas aproximaciones, que estoy seguro que cada quien ha hecho sus aproximaciones desde el punto de vista de su proceso, pero queremos darles algunas herramientas que pudieran ayudar. Agradecemos que nos haya cedido esta oportunidad para conversar con él, para tener este webinar con él. Y este es un ingeniero industrial que tiene más de 25 años formando personal. 25 años formando personal, es un profesional que ha estado en la Universidad de Michigan, trabajando en todo lo que tiene que ver con manejo de estos cursos de Toyota para manejo de personal, lo que tiene que ver mejora continua, lo que ha trabajado en LeanOffice, ha trabajado en Six Sigma, de hecho es certificado como Black Belt para Six Sigma. Entonces tenemos a alguien con mucho conocimiento y que tenemos que aprovechar al máximo. Es alguien que se ha formado en el Instituto Japonés en lo que tiene que ver con mantenimiento preventivo, mantenimiento de plantas. De manera que tenemos acá a alguien que sin duda alguna sabe de lo que estamos hablando y sabe de lo que requerimos nosotros desde el punto de vista de productividad. Entonces, querido René, he leído brevemente, tengo mucho a leer todo lo que René ha hecho desde el punto de vista. Bueno, vamos a tardar aquí la mitad del webinar. Pero bueno, entonces he leído lo que, digamos, ha estado trabajando y hoy pues le damos la bienvenida. Muchísimas gracias por venir. Gracias por la conferencia. A todos quienes tenemos nosotros más idea de qué hacer en su proceso, ¿no? Entonces, quisiera con una breve historia de mejora continua y de un poco también hablar un poco sobre productividad y hablar un poco sobre los factores que pudiéramos incidir nosotros. Claro que sí. Gracias, Emiliano. Gracias a todo el equipo por la invitación. Pues para empezar a conversar un poco sobre el tema de productividad, es necesario hablar de la cultura de mejora continua se creó exclusivamente para la productividad, la calidad y todos los indicadores clave de todas las compañías. Así fue, esto fue lo que reveló y creó Japón cuando decidió crear una cultura que llevara a las empresas a nivel de excelencia. Y
para hablar de mejora continua, lo primero que hay que hablar es de conceptos básicos que encierran y que marcan esta cultura. Y para hablar de ello, pues como bien lo dijiste, me gustaría conversar sobre la reseña histórica. Hace muchos años, de forma breve, para compartir con la audiencia, hace muchos años Japón se planteó llegar a ser el número uno del mundo a nivel industrial. ¿Y qué es ser el número uno del mundo? Pues tener indicadores de gestión en niveles de excelencia. Y Japón comprendió que para llegar a eso tenía que cumplir con ciertos requisitos. Pero ¿de dónde vino o cómo llegó Japón a crear toda esta cultura de la mejora continua? Hace muchos años, la reseña histórica data es de la creación del vehículo. ¿Sí? La cultura de mejora continua viene de la industria de ensamblaje del vehículo. Cuando se empezaron a ensamblar los primeros vehículos en el mundo, se hacía más o menos un vehículo. Cuando no había globalización en el mundo, las estadísticas narran que se hacía un vehículo en 8.5 horas por unidad, con el sistema de producción que existía. Unos años después llegó Henry Ford. Esa producción de 8.5 horas por unidad se llamó producción manual. Luego vino Henry Ford y creó la producción en masa, la producción masiva de vehículos, que fue el gran creador del sistema de producción de carros a nivel masivo. Y fue cuando Henry Ford, tal como lo narra el libro La máquina que cambió el mundo, que es un libro que le invito a toda la audiencia a leer si les gustaría conocer la historia que les estoy narrando brevemente, pero de forma más amplia. Henry Ford en ese momento logró crear la producción masiva de vehículos, pero con ciertas limitaciones, porque él logró venderle un vehículo a la persona que quisiera tener vehículo, pero siempre que fuera modelo T y color negro, nada más. ¿Sí? Y logró producir un vehículo por hora. Todo el tiempo de la producción manual de 8.5 horas por unidad a 1 hora. Lo que quiere decir que Henry Ford eliminó muchas pérdidas del proceso para haber logrado eso. Pero luego, unos años después, llegó la familia Toyota, que son los dueños fundadores de Toyota, y está ahí con su vicepresidencia al frente, con el ingeniero Taiichi Ohno, y el sistema de producción de Toyota es el justo a tiempo de Toyota, que fue el sistema de producción que se planteó superar la producción en masa de Henry Ford. Entonces pasaron a hacer carros ya no en 1 hora y solamente modelo de color negro, sino que los japoneses lograron crear un sistema de producción justo a tiempo que le entregara al cliente lo que el cliente quiere, es decir, vehículos de cualquier color, de cualquier modelo, cuando el cliente los quería, con la calidad con la que lo quería y a un precio competitivo. ¿Y esto cómo lo lograron? Porque pasaron a hacer vehículos en minutos, cuando venía Henry Ford de hacer vehículos 1 unidad por hora. Ellos pasaron a hacer ya vehículos en minutos y de diferentes modelos y de diferentes colores. ¿Cómo Japón llegó a esto? Y ahí es donde voy introduciendo ya los conceptos que rodean la cultura de mejora continua. Japón entendió que para superar a Henry Ford y haber llegado a lo que llegó, tenía que tener muy claro que todo proceso tiene 2 tipos de actividades. Todo proceso. El proceso mediante el cual ensamblas un vehículo. El proceso mediante el cual un profesor enseña una clase a un alumnado. El proceso mediante el cual un vendedor de una telefónica te vende un SIM card para tu teléfono. Todo en la vida son procesos. Y cada proceso tiene 2 tipos de actividades. Nada más. Las que agregan valor. El objetivo de ese proceso, si es ensamblar vehículos, las que agregan valor son las actividades que te permitirán al final de la tarde tener el vehículo ensamblado. Claro. Pero también hay actividades que no aportan nada y que están ahí. Entre las que agregan valor, son actividades que te consumen tiempo y dinero y se llaman desperdicios o pérdidas. Y eso fue lo que entendió Japón para haber superado el sistema de producción en masa de Henry Ford y haber llegado al just in time de Toyota. Los japoneses entendieron que la única manera de lograr ese gran logro que había llegado Henry Ford era eliminando desperdicios de los procesos, que todavía Henry Ford, aunque había logrado grandes cosas, todavía tenía en sus procesos una gran cantidad de desperdicios que lo limitaban a hacer vehículos en 1 hora y no en minutos, y que lo limitaban a hacer modelos de color negro nada más y no hacer varios modelos de varios colores para satisfacer la demanda del público. Al Japón entender eso, empezó a crear toda una campaña industrial
de eliminación sistemática de desperdicios, entendiendo desperdicio como cualquier actividad que consume recursos pero que no aporta nada. Entonces, así es como nace la cultura de mejora continua, que con los años fue llevando a la industria japonesa a hacer lo que hoy en día siguen siendo y lo que hoy en día todavía ningún otro país logra superar, que es tener los niveles de excelencia que ha alcanzado Japón, ¿no? Y que todos los conocemos. No solamente a nivel de calidad, porque todo el mundo cree que Japón es solamente calidad, no, es financieramente hablando. Al eliminar desperdicios, robusteces contundente y drásticamente las finanzas de tu compañía, no solamente la efectividad, la productividad, la calidad, la eficiencia, no, sino robusteces muy fuertemente las finanzas de tu compañía, porque los desperdicios son costos. Claro. Son los costos que todo empresario siempre ha querido eliminar y que intenta eliminarlos por otras vías, y en esta conversación pues también quiero compartirles un poco sobre eso. Pero entonces Japón lo que hizo fue crear una serie de metodologías que ayudan a eliminar desperdicios, pero me gustaría durante este compartir que vamos a tener, hacerles un ejemplo un poco más detallado de lo que es valor agregado y de lo que es desperdicio, para que la audiencia comprenda este concepto un poco a profundidad, y porque es que nos enseñan en las universidades y en las escuelas de negocios, donde nos seguimos formando y donde la gente y la juventud se sigue formando como profesional. Las escuelas tradicionales siguen enseñando que desperdicio y costo y lo que vale la pena costear en una industria, siguen enseñando lo mismo de hace N años, que es materia prima y material de empaque que se dañan cuando una máquina pierde la función y se dañan 30 botellas y 40 kilos, 40 litros del producto que se cae al piso y que no lo puedes recuperar. Y la escuela de la mejora continua lleva el concepto del desperdicio a algo mucho más amplio, porque si te apegas al concepto de que desperdicio, pérdida es todo lo que consume recursos pero que no agrega valor, entiendes que va mucho más allá de un scrap que se pierde por día cuando una máquina pierde la función porque se perdieron 30 botellas y 60 litros de líquido que se partieron porque la máquina tuvo una falla. No, desperdicio es lo que siguen las escuelas, y esto no es una crítica, no es más que una crítica constructiva. Las escuelas, porque lo he visto, he estado en universidades, sigo observando lo que se les sigue formando a los profesionales y nos siguen enseñando que lo que hay que contabilizar como costos es eso, o cuando se va la energía eléctrica, la cantidad de horas de gente que no está produciendo nada porque se fue la energía eléctrica. Pero ¿quién te enseña a costear la falta de planificación en una organización? La supervisión, por ejemplo. La falta de supervisión, o la supervisión no efectiva, o la falta de planificación. El tiempo perdido. El desorden. El desorden. Sí, y voy a ir hablando de diferentes temas, de diferentes tipos de desperdicios que seguimos hoy en día, en 2024, sin costear, que son fuentes abiertas de dinero, de pérdida para muchas compañías en el mundo, y que seguimos creyendo que estamos costeando financieramente bien a la empresa, porque costeamos materia prima y material de empaque que se pierden, o costeamos cuando se va la energía eléctrica, o tenemos una falla de una máquina que puede ocurrir, y eso sí lo costeamos. Pero ¿quién costea el desorden? sí. ¿Quién costea una cultura de toma de decisiones tardía en una empresa? Porque tú lo sabes, Emiliano, una decisión que se toma fuera de los tiempos que se tiene que tomar cuesta mucho dinero para cualquier compañía. Sí, entonces ese tipo de desperdicios que nadie costea son los que la industria japonesa sí costea. Y por eso es que están donde están, y nunca nadie, mientras alguien no haga lo que ha hecho Japón, nadie los va a igualar. Nadie los va a igualar porque llevan una delantera, porque los demás sectores del país, países y continentes, siguen en sus esquemas de seguir costeando siempre lo mismo. Creo que, digamos, has dado sobre dos cosas cruciales. Es decir, poder identificar entre desperdicio y valor es crucial. Creo que es la meca. Es decir, poder dar en eso es crucial. Es crucial. Entonces, yo diría sobre, digamos, cómo definir valor y cómo definir desperdicio y qué tipos de desperdicio pudiéramos hablar, porque acaba de decirnos sobre digamos, la indecisión, por ejemplo. O sea,
La falta de planificación. Las faltas de acuerdo, por ejemplo, las faltas de acuerdo. O sea, es decir, no hablo mucho de que en empresas hay quien opina una cosa, otros quien opinan otra cosa, Así es. y por esa falta de acuerdo probablemente no se llegue a resultados. Si nos hablas un poquito sobre, Claro que sí. sobre esos tipos Vamos a de hablar. desperdicios, Claro que sí. también sobre el valor, porque también queremos saber cómo se entiende el valor. Claro que sí. ¿Cómo tenemos El valor agregado se define, por ejemplo, en manufactura como las actividades que transforman las materias primas ya, en el producto terminado. ¿Sí? En manufactura. por lo que paga el cliente? Correcto. Paga el cliente. Así. Hagamos un ejemplo que yo siempre hago en mis presentaciones, es cuando empiezo a hablar de estos conceptos. La fabricación de un lote de bebidas gaseosas, lo que en Venezuela llamamos refresco. ¿Cuáles son las actividades que transforman las materias primas en producto terminado para que al final del turno tengas un lote de refresco fabricado? Mezclar el líquido, Claro. colocarle gas, colocarle el jarabe, el azúcar, llenar, tapar y etiquetar. ¿Sí? El cliente está dispuesto a pagar por un producto lleno, tapado, que sepa bien cuando lo toma, etiquetado y correctamente envasado. El cliente está dispuesto a pagar es por eso. Todo lo demás que ocurre en el interín de ese proceso, que no se llama valor agregado, se llama desperdicio, pero también se lo cobramos al cliente. Debería dar una pena, ¿no? Debería dar una pena de cobrarle al cliente por esta ineficiencia. Por supuesto, y eso es lo que entendió Japón, y eso fue lo que entendió Japón cuando dijo, no podemos seguir siendo lo que hace el resto del mundo. Claro. Si queremos ser los número uno del mundo, la única manera es entender esta ecuación, entender que un proceso tiene dos tipos de actividades, las que aportan y las que no aportan, y qué vamos a hacer para eliminar las que no aportan. Entonces, todo lo que no es valor agregado, que ya utilicé el ejemplo de la aplicación de la bebida de refresco gaseosa, todo lo que no es valor agregado por defecto es desperdicio. Hay muchas personas, Emiliano, que cuando yo hablo de estos conceptos me dicen, sí, René, pero es un concepto un poco drástico, extremista y antipático. ¿Sí? Todo lo que no es valor agregado es desperdicio. Entonces ahí hay muchas funciones y operaciones que ocurren en la industria de personas que se sienten aludidas con este concepto porque de pronto hacen una actividad que desde el punto de vista conceptual puede llegar a ser desperdicio, ¿no? Sí, sí, claro. Pero eso se dice con todo el respeto del mundo y pretendiendo no hacer alusiones a nadie, sino que la gente comprenda que lo que no es valor agregado es desperdicio y que hay que reducirlo o eliminarlo como sea, porque son costos, que es lo que tú decías, se lo terminamos cobrando al cliente. Sí. Por eso, Emiliano, es que por lo que invito a toda la audiencia a que revise los cierres financieros de, por ejemplo, del 2023, en el que durante más de 10 años Toyota lleva sostenidamente siendo la ensambladora de vehículos más rentable del mundo. No la más grande en capacidad instalada para fabricar unidades por día y por año. No es la más grande. Otras, varias más grandes que ellos. Pero ¿por qué Toyota, siendo más pequeña, produce más unidades? Y no solamente produce más unidades, sino que por lo que acabas de decir tú, que conoces el concepto y lo manejas, todos estos desperdicios aumentan costos y quitan rentabilidad por unidad. Entonces Toyota tiene que vender un vehículo para ganarse lo que los competidores se ganan vendiendo 3 unidades. Entonces no hay manera que nadie compita con Toyota en términos de eficiencia y rentabilidad. ¿Sí? Entonces, ya vamos a hablar de esa otra parte de tu pregunta, que es desmenuzar un poquito y desglosar un poquito los tipos de desperdicios. Y tú dijiste algo muy valioso. La industria tiene y lo digo con mucho respeto, pero no tengo otra palabra para decirlo, tiene el descaro de cobrarle al cliente actividades por las cuales el cliente no debería pagar. Claro. Que se llaman desperdicio. Tal cual. ¿Sí? Y algunos les cobran más que otros. Por favor. Así es. Entonces, desde este punto de vista, Emiliano, el agregar valor y volver los procesos eficientes es un tema de honestidad. Sí, es un tema de honestidad. Definitivamente. Lo cual valora mucho Japón. Por favor, porque está en sus valores de país, de idiosincrasia. Por eso es que Japón se plantea esto. Sí. Y logró lo que logró. Y las industrias japonesas todas
que están en este camino de la excelencia y ya lo demostraron y ya sus números lo hablan por sí solos, ¿no? Sabes que una vez me acuerdo de una historia que me hicieron una vez sobre un estadounidense, una empresa estadounidense que le pidió a Japón fabricar un determinado tipo de producto y le dijo, yo le acepto un error de 0,3%, Okay. 0,03%. Sí. Y entonces él le envió la cantidad de equipos, Ah. la cantidad de productos que le había pedido, y le envió el 0,3%, lo envió envuelto en una parte aparte y le decía, aquí está lo otro que usted me pidió, me imagino que Para algo lo... pero aquí tiene lo que usted, los efectos que usted me pidió. Increíble. Eso es Japón. Es así, Sí, sí. es así. Entonces, viendo el tema de Sí. nosotros ya en una empresa, Sí. ya con la idiosincrasia nuestra, con los temas que tenemos operativos en un país como Venezuela, ¿cómo identificar esos desperdicios? Sí. Porque definitivamente eso es lo clave. Es decir, yo también haría otra pregunta también, es qué importante en lo que mencionaste, qué importante es poder tener la capacidad para hacer un diagnóstico del proceso. Completamente. O sea, saber identificar el proceso, dónde comienza, dónde termina y las etapas sucesivas. Poder identificar eso es crucial, como para poder identificar dónde están mis desperdicios y dónde están realmente las actividades de valor. Definitivamente. Porque cuando uno compra un equipo, Sí. cuando uno compra una maquinaria para hacer pasta, cuando uno Sí. compra una maquinaria para hacer harina, cuando uno compra una maquinaria para hacer aceite, Sí. compra la máquina para eso. Para eso. Pero la cantidad de cosas que hay que digamos, no incurre en ese proceso de hacer el aceite, de hacer la pasta, hacer la harina, hacer lo que uno quiera, son cualquier cantidad de cosas que generan desperdicio. Correcto. Entonces, háblanos un poquito de eso, Sí. de la definición de procesos, Sí. también de los tipos de desperdicios que podemos sí. Existen muchos tipos de desperdicio, pero Japón, que es el gran maestro de todo esto y lo sigue siendo, invita a trabajar en una primera etapa todos los procesos. Voy a mencionar algunos que son los más comunes asociados a industria de manufactura. Uno de ellos, sin lugar a duda, es el desorden o lugares de trabajo que no funcionan. Y para ello Japón creó una herramienta poderosa que se llama las 5 S, que yo la he implementado ampliamente en buena parte de las industrias de este país, que han confiado en mí para ello. Otro desperdicio importante, Emiliano, es lo que se llama tiempos invertidos en hacer setup de la máquina. Toda máquina en industria de manufactura, a toda máquina en la industria de manufactura se le hacen cambios de piezas para poder hacer en una misma línea diferentes tipos de productos y hacer la demanda del público. Japón entendió que eso es tiempo perdido para producir. Todo el tiempo que invierte una máquina parada para hacer cambios de formato es tiempo perdido para producir. Japón creó una metodología que se llama SMED, cambios rápidos, que también la he podido aplicar ampliamente con resultados muy contundentes en muchas empresas en el país y así ayudar a eliminar ese desperdicio. Otro desperdicio muy importante, no quiero dejarlo de mencionar en esta entrevista, en esta conversación que tengo contigo, está asociado a la gestión de mantenimiento. De la Revolución Industrial Francesa, la industria se organizó por departamentos y nos hicieron creer y nos enseñaron a que la mejor forma de funcionar y operar en una industria es departamentalizados, estar organizados por departamentos. Y si bien eso ha ayudado a organizarnos por departamentos, también ha hecho un poco de daño y de efecto no positivo, porque, por ejemplo, visto en la gestión de mantenimiento, lo que ha creado son islas y le ha hecho creer a mantenimiento que mantenimiento es el único responsable por lo que debe ocurrir con la máquina, creando toda una falsa realidad de que el operador, que es el usuario de la máquina, no tiene responsabilidad en el cuidado de ella. Y esa ha sido una falsa creencia porque después de muchos años Japón llegó y dijo, señores, tenemos un sistema de mantenimiento hecho por el técnico científico de la máquina, excelente. ¿Por qué nuestras máquinas siguen fallando? ¿Por qué si el departamento de mantenimiento aquí en Japón
está haciendo lo que tiene que hacer para cuidar la máquina, porque la máquina se falla. Y empezaron a investigar y se dieron cuenta que era por falta de ciertos cuidados básicos a los que el Departamento de Mantenimiento nunca tiene la fuerza ingente, ni tampoco el tiempo para llegar a hacer esos cuidados básicos, y resultó ser que según las mediciones que hizo Japón descubrieron que más de la mitad de los modos de falla que tiene todo equipo en el mundo los tiene porque nadie le hace esos cuidados básicos a la máquina. Entonces Japón empezó a atacar ese desperdicio y con una herramienta que se llama mantenimiento autónomo, que claro, que es uno de los pilares más importantes de la cultura de mantenimiento japonesa llamada TPM. Sí. Yo soy certificado en esa metodología, también he podido aplicarla contundentemente en Venezuela, en las empresas que han querido dar este paso y han confiado en mí. En este momento la sigo aplicando, después de 25 años sigo convenciendo a empresas y a juntas directivas de la importancia de implementar esta metodología de mantenimiento autónomo para eliminar fallas de máquinas que nunca van a ser eliminables ni vía predictivo, ni vía preventivo, ni vía correctivo por la parte del doctor de la máquina. Nunca, porque no dependen de él, dependen del usuario. Y es que no hay nadie Que conozca. mejor que conozca mi carro que yo mismo. Por favor, El ruido de mi carro los conozco todos. la sintomatología, Así las conozco. conductas de las Sí. máquinas, nadie las conocerá nunca más que el operador. Así Y es. Japón entendió esto, entonces creó el mantenimiento autónomo. Claro. Con esto ya he mencionado 3 tipos de desperdicios contundentes de la parte básica que se deben empezar a atacar en toda industria y que yo, en 25 años que llevo visitando plantas en el país y en Latinoamérica y en Estados Unidos, cada vez que piso una planta, inmediatamente observo la oportunidad y la necesidad de trabajar con 5S, con cambios rápidos, con mantenimiento autónomo, pero también con otros desperdicios que te puedo seguir mencionando. Y herramientas muy sencillas, ¿no? Sencillas. No, sin mucha complejidad. Son 5S, súper básicas, pero tienen un nivel de impacto, Emiliano, que la gente no lo cree. De hecho, me estás haciendo recordar poder hablar de este tipo de ejemplos, porque es que eso es lo que yo he vivido aquí en Venezuela. Cuando estoy delante de una junta directiva, tratando de vender y de convencerlos de que lleven su planta al camino a la mejora continua, muchas personas me han dicho, a veces no junta directiva, a veces ejecutivos, directores de compañías, me dicen, ok, René, ya entendí toda la explicación, cuéntame. Si yo lo hago 5 veces aquí en la empresa, ¿cómo sé yo cuánto me puede estar costando no hacerlo? Ya me dijiste que no estoy costeando bien mi empresa porque yo lo único que pido es scrap, materia prima, material de empaque que se pierde cuando la máquina pierde la función. ¿Cómo sé yo cuánto me puede estar costando el desorden? Le digo, mira el Gemba, mira tu Gemba, del cual es un concepto del que les quiero hablar aquí en esta entrevista también. Mira tu Gemba, tus procesos, y yo te digo cuánto te puede estar costando. Pero te voy a dar ejemplos de otras plantas que yo he visto. Y me dicen, dame ejemplos. Y quiero compartir esos ejemplos con la audiencia. Yo le digo a estos ejecutivos, ¿cuánto tú, que eres un hombre que dirige esta planta, cuánto crees tú que puede estar costando en costos de oportunidad? Costos de oportunidad. Que tengas una gandola parada con 25 o 30 toneladas de pasta ahí desde hace 3 horas. Ya fue pesada por la romana. Y la gandola no puede salir a despacho de clientes que están esperando a que les llegue tu pasta. Y ya les llegó la pasta del competidor tuyo, ya les llegó. ¿Cuánto te puede estar costando esa gandola con 3 horas de retraso? Y que no lo ha facturado. Y que no, ¿sabes por qué no ha salido? Porque la señorita de la romana no encuentra el sello que tiene que llevar la planilla para que formalmente la gandola salga de aquí. ¿Tú sabes cuánta plata cuesta eso? Así, entonces, como les contesto también, ¿quieres saber cuánto le cuesta el desorden a una planta? Yo estaba en plantas en Venezuela viendo esto, pero también he visto una tableteadora de un medicamento. ¿Sí? Una línea tableteadora de medicamento parada una buena cantidad de tiempo, no recuerdo, 1 o 2 horas, porque estaba en falla. Cuando me le acerco a la gente y le digo a la gente, ¿qué le pasa a la máquina? Está en falla. Ya llamamos a mantenimiento, ya el mantenimiento vino y el mantenimiento está resolviendo. A la media hora vuelvo a pasar y la máquina parada. ¿Por qué está parada? Si mantenimiento ya la abordó. No sé, mantenimiento sabe. Y sigo rodando el área, pasa media hora, pasa 1 hora, y al final el operador me dice, mire, jefe, ¿sabe qué está pasando? Lo que pasa es que me da vergüenza decírselo, pero voy a decir la verdad. El cabezal que imprime la cajita de vencimiento del medicamento es un cabezal que se afloja por vibración, por uso de la máquina, pero tiene un tornillo especial que se ajusta con una llave especial que vino con la máquina, y nadie encuentra la llave.
¿Cuánto cuesta 1 hora, 2 horas de una línea que costó un montón de miles de dólares y es un activo de la compañía parada porque nadie encuentra la llave? Eso es lo que te está costando el desorden. Y así es como le contesto yo a los ejecutivos del país cuando me preguntan, ¿pero cuánto me puede estar costando el desorden? Eso que no ves fue lo que vio Japón hace 80 años y por eso está donde está. Porque no lo ves tú, pero Japón sí lo vio. Y Japón no dice cuánto me puede estar costando el desorden. No, Japón lo midió y sabe que el desorden es gravísimo en todas las empresas del mundo y que causa pérdidas millonarias. Entonces, en la industria que tiende a hacer para reducir costos en el mundo entero, la industria que no está apegada a la cultura de eliminación del desperdicio, ¿cómo reduce costos? Saca personal. Sacando personal o dejando de comprar recursos, sí, herramientas, materiales, insumos que requiere la industria, la empresa para que los procesos funcionen bien. Entonces empiezan a hacer entrar en caos los procesos porque no hay dinero para comprar las herramientas, los insumos. Entonces empieza a tener mecánicos a los que les pagan un salario de mecánico especialista AAA y el hombre anda caminando la planta sin poder hacer nada y sin poder trabajar bien porque no tiene herramientas. ¿Y por qué no tiene herramientas? Porque la empresa está en crisis y hay que reducir costos, pero tienes... Ahí tenemos los crisis de flujo de caja de la compañía, de las empresas, y resulta que la solución la tenemos allí, por favor, dentro de la planta. En la eliminación de cientos de desperdicios que tienen en tu proceso. Pero me hiciste una parte de la pregunta y creo que no le he contestado. ¿Cómo hacer para medir estos desperdicios? Y lo primero que hay que hacer, Emiliano, y yo lo sugiero a todo empresario, entender que hay que formar a su gente en estos conceptos para que no sea solo. La industria ha cometido un error durante muchos años y es pretender que venga un equipo de ingenieros SWAT contratado de afuera, ¿sí? A entrar a la planta, a cazar los desperdicios, porque son ingenieros muy preparados. Y la industria ha cometido el error de creer que ese grupito de ingenieros es el que va a venir a cazar los desperdicios tipo equipo SWAT. Japón, con mucho respeto, siempre se ha reído de esa forma de gerenciar una planta porque Japón dice y argumenta que el equipo gerencial que haga eso no termina de entender que la cultura efectiva, sistemática de eliminación del desperdicio viene de la gente. Es orgánico. Claro. Sale de la gente. Sale de la gente. Entonces, lo primero que tienes que hacer es darle conocimientos a la gente de qué es valor, qué es desperdicio, todos estos conceptos, qué es flujo de valor y todo esto, que todo el equipo se sienta involucrado y luego empezar a formar a todas las personas en las herramientas, se luego unos cazadores de desperdicio y la cultura sea sostenible a lo largo del tiempo, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Formar a la gente. Sería el primer paso. Este es el primer paso. El primer paso, educar, formar. Los maestros japoneses dicen que hay que darle ojos y se ponen las manos aquí. Ojos para que vean los desperdicios que no está pudiendo ver. Claro, claro. Hay que formar a la gente que pueda empezar a ver y a detectar desperdicios. Y luego hay que formarlos en las metodologías para que adecuadamente apliquen las metodologías y puedan eliminar. Pero en los desperdicios, Emiliano, están todos los costos que siempre el empresario ha querido eliminar, ha querido reducir y no ha podido vía despido de gente o vía dejar de comprar recursos y no lo va a lograr. Claro, así Lo es. puedo asegurar porque tengo muchos años viendo esto. Yo he estado en cierres anuales de empresas donde está el presidente con los directores de todo, director de operaciones, de finanzas, de recursos humanos, viendo los indicadores que se plantearon y entrando en crisis porque no lograron alcanzar lo que se plantearon al principio del año. ¿Por qué? Porque repitieron la película. Repitieron la película de comprar máquinas nuevas para hacer las operaciones de valor agregado más rápido, llenadoras más potentes, camiones nuevos, creyendo que haciendo el valor agregado más rápido es la forma correcta de impactar la duración de un proceso. Pero dejaron los desperdicios sin tocar, que te siguen costando millones de dólares al año, miles de dólares al año y siempre están ahí porque no manejan el concepto. ¿Qué más deberíamos hacer? Formar a la clave, formar al personal, formar al recurso humano es clave. ¿Qué más deberíamos hacer? ¿Cuál sería otro próximo paso? Sí, un paso previo a formar es, y es un prerequisito obligatorio, formar
a los altos directivos de la compañía en esto, pero no solo en estos conceptos que estoy compartiendo con ustedes en esta entrevista, sino en sus roles y sus responsabilidades en el commitment. El commitment, claro. Correcto, ¿sí? En el commitment. Tus roles, tus responsabilidades con esto que va a empezar a El pasar allá. liderazgo debe estar en el Correcto, proceso. es tuyo. Yo soy tu consultor, yo te acompaño, pero esto es responsabilidad tuya. Si estás dispuesto a este camino, cuenta conmigo, yo te acompaño, pero Claro. yo soy un catalizador, yo soy un facilitador. Es responsabilidad tuya. Entonces, es importante que los directivos de las compañías sepan que cuando el consultor los llame a hacer recorridos, cuando el consultor los llame a hacer eventos asociados a esto, cuando el consultor los llame a ir creando toda una cultura de seguimiento a esto, no pueden decir no tengo tiempo. Porque ahí empieza la cultura a... Entonces, ¿qué otro requisito aparte de formar? Primero eso, porque la formación del personal de la compañía va a depender de que estos directivos no vean esto como un gasto. ¿Sí? Claro. Porque cuando te lanzas a formar, sin haberlos convencido ellos primero, te limitan porque ellos en sus creencias siguen viendo esto como un curso más. ¿Sí? Entonces es gasto y estamos en crisis y limita el gasto. No. La cultura de la mejora continua es y seguirá siendo uno de los proyectos más importantes de toda industria en el mundo entero, porque es el camino a la eliminación del desperdicio, de la eliminación del costo indeseado y de la posibilidad de seguir siendo competitivo en el mercado. Fíjate que hace poco estábamos nosotros conversando, hace dos seminarios atrás, estábamos conversando sobre cultura de seguridad. Ahora estamos hablando de cultura de mejora continua. Productividad. Productividad. Rentabilidad. Rentabilidad, correcto. Importantísimo, digamos, el poder obtener el compromiso de liderazgo. Sin el compromiso de liderazgo, no hay nada. No hay nada, no hay posible, no hay posibilidad. Pero después es la participación que se obtiene con el adiestramiento, Correcto. la participación en este caso del recurso humano, Correcto. ¿no? De la gente que está al lado de la máquina, ¿no? Pero también hablaste de cultura, y hablaste de la cultura, de esa cultura de aprendizaje, porque obvio que tendríamos que como que entrar en una nueva fase de manejo del recurso, ¿no? Entonces hay como una cultura de aprendizaje continua, aparte de la mejora continua, nos lleva a una cultura de aprendizaje continuo. ¿Es así como lo veo? Completamente, Emiliano. Tú estableces las herramientas y la implementación de la herramienta, pero después de que la herramienta esté implementada, la mejora de esa realidad a la que llegaron los equipos humanos, con 5S, con cambios rápidos, con TPM, con lo que sea, nunca deja de ser mejorada. Sí. Porque ese equipo humano que aprendió y logró implementar una herramienta de estas en su lugar de trabajo, empieza a desarrollar la habilidad de cada día hacer las cosas mejor. Y la clave está en que a esa implementación la acompañe otra herramienta de la cultura de mejora continua que es vital para el sostenimiento de estas herramientas, que es la estandarización. Entonces, tú haces 5S y la vas mejorando y la vas mejorando y la vas mejorando, pero siempre vas estandarizando para herramientas de calidad. Claro, para mantener el nivel al que has llegado. Y eso todos los equipos humanos lo logran hacer porque ya la propia mejora continua va desarrollando en el ser humano las ganas de seguir haciendo las cosas mejor. Entonces, sí, es completamente así como lo planteas. Yo diría también la otra parte, el tema de seguimiento, ¿no? Completo. O sea, es decir, el control y el seguimiento, es decir, el cómo vamos nosotros superando esas pequeñas metas, porque uno se vuelve adictivo, ¿no? A este proceso se vuelve adictivo. Mucho. Cuando uno empieza a ver cómo nuestro proceso empieza a cambiar, sí. Uno empieza a ver oportunidades, empieza a llegar los ojos. Los ojos empiezan a llegar a nuestra mente y ver oportunidades insospechadas que ni siquiera lo hubiésemos pensado en algún momento en mejor. Correcto. Mejor, sí. mejor. Mira, hablaste hace un momentico sobre Gemba. Háblanos un poco de Gemba. Sí, el Gemba es un vocablo que creó el maestro Masaaki Imai, que fue el creador de una de las tantas herramientas de la cultura humana continua, así como existen las 5S, el SMED, el autónomo, la estandarización, el Six Sigma y todo esto. Hay una herramienta de la mejora continua que se llama Kaizen. Kaizen. Muy poderosa. Que es mejora continua en sí, ¿no? Sí, en traducción traduce mejora continua como el nombre de la cultura que arropa y que abarca todas las herramientas. Es una casualidad. Pero este Kaizen es una metodología que se despliega en toda una compañía
para empoderar a todo el personal de una empresa por grupos a que vaya siendo capaz de hacer propuestas de ideas de mejora Sí. para eliminar diferentes tipos de desperdicio. Esta cultura no está enfocada en un tipo de desperdicio como un SMED o como un autónomo o como un 5S que tienen tipificado claramente a qué desperdicio están apuntando. El Kaizen empodera toda la planta para eliminar pérdidas de todo tipo, pero con una metodología sistematizada, muy bien estructurada. El doctor Masaaki Imai, que fue el creador del Kaizen, cuando empezó a escribir sus libros hace muchos años, empezó a decirle a los ejecutivos de las compañías que si querían ser buenos ejecutivos y buenos líderes tenían que gerenciar el Gemba. Y creó, en el idioma japonés se pueden crear palabras. El idioma permite crear palabras con significado. Y el doctor creó la palabra Gemba, que traduce el lugar o los lugares donde pasan los acontecimientos más importantes de una empresa. ¿Sí? Entonces, ¿qué es el Gemba? ¿Y por qué me gustaría, y quiero ahora, gracias a tu pregunta que me ayudaste a recordar, hablarle a la audiencia del Gemba? Porque la eliminación sistemática y progresiva de los desperdicios en toda compañía se debe dar en una primera etapa, según los maestros de la mejora continua, que son los japoneses, en el Gemba siempre. Porque si empiezas por algún lugar que no es Gemba, puedes llegar a tener resultados, pero no del tamaño y del impacto tan desproporcionado que siempre ocurre cuando empiezas a eliminar desperdicios en el Gemba. Por eso la recomendación es empezar ahí. Y vamos a dar unos ejemplos. El Gemba es el lugar o los lugares de un negocio donde pasan las cosas más importantes. ¿El dónde? Exacto. En una empresa manufactura, Gemba es los lugares o el lugar donde pasan las cosas más importantes de esa empresa. Y por ella, ser una empresa manufactura, y una empresa manufactura existe porque existe un producto. Entonces, ¿cuáles son los Gemba? Los lugares que están relacionados directamente con la creación del producto. Claro. Líneas de producción, almacenes, talleres, laboratorios. Nada más. Lo demás no es que no es importante, pero no es primer Gemba. Son segundos Gemba y terceros Gembas. Oficinas y otras cosas. ¿Quieres empezar a eliminar desperdicios de forma contundente y drástica en tu compañía de manufactura? Primero Gembas. Los primeros Gembas. ¿Sí? En una empresa de servicios, por ejemplo, el Gemba sería los lugares donde se tiene contacto con el cliente, porque es una empresa de servicios. ¿Sí? Estos son los lugares donde tienes que ir a ver qué desperdicios hay y cómo eliminarlos. Entonces, no sé si quedó claro. Sí, sí, perfectamente, perfectamente. Y cuéntame algo, René. Sí. ¿Cuál sería el paso a paso o qué serían las principales herramientas que hoy por hoy deberíamos empezar a usar? Siempre. Las herramientas. Para empezar a usar, de manera de empezar a ver resultados inmediatos. ¿Por qué? Siempre. Porque sin duda alguna que si yo aplico un Kaizen, o si aplico un DMAIC, si aplico Six Sigma, probablemente me va a llevar un tiempo implementarlo. Claro. Y voy a necesitar de un acompañamiento. Claro. Pero ¿qué herramientas sencillas, prácticas, rápidas me pueden ayudar a mí a ver ya los resultados? Sí, de hecho, tienes tanta razón en lo que dice Emiliano, que yo, bueno, también me formé en Six Sigma y Lean Manufacturing, que son estas herramientas de las últimas que surgieron en el mundo de la mejora continua, te puedo decir, con toda la contundencia del mundo, que pude comprobar lo que dicen los grandes maestros de todo esto. Y es que hay que empezar por lo básico. ¿Sabes por qué? Porque a veces con un DMAIC de un Six Sigma o con un Lean Manufacturing puedes lograr resultados contundentes a mediano o a largo plazo, pero con números muy, muy grandes. Maestros japoneses que son los que realmente... Los gurús, los que realmente dominan esto. Cuando salió el Six Sigma y cuando salió el Lean Manufacturing, que no es otra cosa que un poquito de Just in Time de Toyota, o una copia o algo así, no sé ya cómo llamarlo, los maestros japoneses decían, el mundo se está olvidando de lo básico por querer aplicar Six Sigma y DMAIC, que son las herramientas que están de moda en la década en la que estuvieron de moda, ¿sí? Sí, sí, sí. Y los maestros japoneses terminaron demostrando al mundo que tenían razón, porque hay empresas, en casi todas las empresas se pierde más dinero en desperdicios tangibles y medibles, por no tener lugares de trabajo que funcionen por falta de 5S, por no tener cambios rápidos establecidos como el top de la máquina, cambios controlados, por tener fallas de máquinas por falta de autónomos, por tener procesos variables por falta de estandarización y por no tener un Kaizen, que por lo que pierden
una merma de un proceso, tenido un Six Sigma on demand. ¿Sí me explico? Sí, Las empresas se enfocaron. Cuando salió el último lote de herramientas de mejora continua, entre las cuales estuvo Six Sigma, todo el mundo se volvió descontrolado con el Six Sigma y todo el mundo invirtió millones de dólares en formar a todo el mundo Black Belt y White Belt y Yellow Belt y Green Belt y todo esto. Y al final de los años, los maestros japoneses decían, ¿cuánto te ahorraste con un proyecto de DeepMind? $1 millón en la reducción de una merma. ¿Qué es eso? Mermas. Sí, me lo ahorré. Mucha plata, sí. Y las fallas de máquinas, claro, te sacan solo con mantenimiento autónomo. Las mide, ¿cuánto te están costando al año? Te están costando 5 millones, te están costando más que la merma que redujiste. Claro. Entonces, al final, te narro y te comparto esto, Emiliano, para responder tu pregunta. ¿Por dónde empezar? Siempre por lo básico. Porque lo básico, si lo mides, siempre es más pérdida, siempre. No hay excepción. Esos desperdicios muy profundos y muy científicos, muy avanzados, que quieren reducir con herramientas muy científicas, ¿sí? Y acordémonos también de que estamos en una etapa de formación, de crecimiento, de preparación de nuestro talento y que, obvio, no empecemos con un Six Sigma, ¿no? No empecemos con esto porque estamos empezando a formarnos, ¿no? Tenemos que hacer lo básico. Tenemos que empezar y dándole esas herramientas. Claro. Muy bien, muy bien. Mira, y cuéntame, hoy, ¿cómo ves el país? ¿Cómo ves la factibilidad de implementación? Porque una vez me preguntaban a mí, ¿cómo planifican en Venezuela con tantos altibajos, con tantos cambios? Sí. Y entonces alguien me dijo, mira, no, con tantos altibajos es cuanto más hay que planificar. Claro. Solo que hay que revisar la planificación con más frecuencia, pero es cuanto más hay que planificar. Claro, porque si no planificas, caes en el desperdicio de la improvisación. Así mismo. Entonces, hoy, desde el punto de vista de que nosotros no tenemos gasolina, de que no tenemos combustible, de que se nos va la electricidad, probablemente podríamos caer en el caos, podríamos caer y decir, oye, no, ¿cómo practico una herramienta como esta cuando el principal factor que debo asegurar yo en mejora continua es la continuidad, digamos, pues, per se? ¿Cómo aseguro yo para que esa herramienta, para que ese pilar de la mejora continua, que es la continuidad, se mantenga en un ambiente como este? ¿Cómo ves tú eso? ¿Cómo ha sido tu experiencia con otras empresas en las que has estado trabajando? Definitivamente, la pregunta es muy buena, Emiliano, por esto. Porque el sentido lógico como empresario o presidente de una corporación te invitaría a no hacerlo, porque ¿para qué voy a hacer mejora continua si no tengo los requerimientos básicos de funcionalidad y operatividad de mi empresa? Porque la energía, porque el combustible, porque esto, lo otro. Es algo lógico de pensar, pero si tienes claros los conceptos de la mejora continua y lo que es desperdicio y valor agregado, si bien no contar con la energía eléctrica o no contar con un combustible, te pueden llevar... Estamos en vivo y se va la electricidad también, ¿no? Sí, correcto. Te pueden llevar a pensar que no es importante trabajar con estas metodologías. Teniendo claro estos conceptos, puedes entender que cuando la energía está, ¿qué necesitas de tu línea de producción? Pero lo más eficientemente posible. Y para que trabaje lo más eficientemente posible, tienes que eliminarle los desperdicios a la línea que se presentan cuando ella está funcionando. ¿Sí? Entonces, tener el desperdicio que no lo puedes controlar, de que se vaya la energía eléctrica, la hace caer en pérdidas y en ineficiencia. Pero cuando está prendida, tiene que ser lo más eficiente posible. Entonces, ¿qué pasa si no lo es? Estás teniendo desperdicio ahí que puedes eliminar. Esa es la invitación. La invitación al empresario es que, independientemente de esos factores adversos que hoy en día está teniendo que tener, si no haces mejora continua, estás teniendo unos desperdicios y unos costos indeseados ahí que te seguirán afectando los resultados de tu empresa aún más de que si no los tuviera. Es decir, así como en la planificación, hoy más que nunca se hace necesario la mejora continua. Y eso es lo que han comprendido, Emiliano. Hay unas empresas que todavía siguen llamándome para que apliquemos estas herramientas con todos esos factores adversos que tú acabas de mencionar, porque no se pueden menospreciar, claro, y están ahí. Claro. Pero el empresario que ha entendido esto dice, ok, sí, no tengo estos recursos básicos,
pero cuando los tengo, mi empresa tiene que funcionar a la perfección, sin errores. ¿Con cuáles herramientas de la mejora continua evito errores? Poca-yoke, vamos, control de calidad, control estadístico de proceso, Lean Manufacturing, autónomo. Voy a hacer todo eso para que en los pocos momentos que la empresa tenga el funcionamiento normal, verdaderamente lo tenga normal y no lo tenga con todo. Qué bueno, qué bueno. Oye, René, qué espectacular ha sido la conversación contigo. De verdad que ha sido súper leccionadora, súper didáctica, súper natural. Y yo quisiera pedirte digamos, nosotros normalmente nos tomamos unos 45 minutos, 50 minutos para esta charla y después damos unos momentos para preguntas de nuestra audiencia, ¿no? Seguro. Pero antes de ir a las preguntas de nuestra audiencia, a mí me gustaría que pudieras dirigirte a ellos y le enviaras un mensaje a la audiencia sobre bueno, hemos estado en la charla, pero una invitación para que no desmayemos en este mundo convulsionado que tenemos, no desmayemos en nuestra obligatoriedad de trabajar en nuestro proceso en la mejora continua. Así es, gracias, Emiliano. Sí, bueno, a toda la audiencia, primero gracias por estar acá, por haber escuchado la entrevista, y el mensaje es el que Emiliano ya dio, pero lo refuerzo. Mientras más crisis haya en un país, en una economía y por ende en las empresas que están en ese país que tenga crisis, que hoy en día el mundo entero la tiene, más hay la necesidad de eliminar desperdicios o pérdidas de los procesos porque son costos innecesarios que sacan de competitividad a tu empresa y tu negocio. Y muchos de tus competidores están diariamente eliminando desperdicios y pérdidas porque ya decidieron hacer. La invitación es a que tú lo hagas, a que ustedes lo hagan, porque van a fortalecer financiera y culturalmente su empresa para darle largos años de competitividad en el mercado. Entonces, es mi invitación, reiterando que es muy importante buscar un experto para que haga esto, porque hay muchas empresas que tienden a creer que esto lo pueden manejar con algún profesional que ocupa algún cargo dentro de la compañía y que está haciendo algún posgrado en el que le habló de alguna materia de estas en alguna institución educativa, y esto no tiene nada que ver con la probabilidad de éxito de cambiar la cultura en una empresa. Esta cultura de la mejora continua, como todo, requiere un verdadero experto, y siempre que lo vayan a hacer es importante que cubran. Excelente, muchas gracias René. Yo diría que no solamente importante el tema financiero, porque así se mantiene un negocio, ¿no? Pero es que esto también conlleva a mejoras adicionales. La moral del equipo se fortalece. Es decir, que tengamos un proceso totalmente controlado fortalece la moral del equipo. No lo mencioné, pero gracias a la calidad de tus preguntas me sigues dando la oportunidad de que no dejes escapar cosas importantes. Y esta es una, Emiliano. La cultura de la mejora continua se creó para eliminar muda, para eliminar desperdicios, para eliminar costos innecesarios y pérdidas y aumentar eficiencias. Pero desde hace N años ya se comprobó que causa un impacto gigantesco en la moral de la gente, que es uno de los 6 grandes grupos de indicadores de empresas de clase mundial. Y yo lo he vivido en Venezuela, en plantas donde empecé a implementar 5S y cambios rápidos y autónomo y estandarización y Kaizen y todo esto. Y a lo largo de los años, el director de recursos humanos se me acercó y me dijo, mira cómo ha cambiado con indicadores duros, medidos, tangibles, el clima organizacional de la compañía. Hace 5 años que empezamos contigo a aplicar todas estas cosas, no solamente ha aumentado la eficiencia y la productividad y han reducido los costos de la compañía, sino que mira, teníamos un clima organizacional en este nivel, con los indicadores que los expertos lo miden, que no conozco de eso. Y mira cómo estamos ahora. Porque la mejora continua hace lo que tú acabas de decir. Y el ambiente de trabajo. Sí. ¿Sabes por qué, Emiliano? Porque tienes toda la razón en decir que impacta mucho la moral de la gente. Porque la cultura de mejora continua se basa en lo que te dije, que no es traer un equipo SWAT a que venga a hacer el trabajo, sino que convierte en protagonista a la gente de la empresa. Entonces la gente de la empresa más se identifica con la empresa porque se siente tenida en cuenta, porque me hicieron parte de este proyecto, porque me capacitaron, porque me dieron herramientas para yo mismo mejorar mi proceso y yo sentir, según las escalas de necesidades del ser humano de Maslow, yo sentir la autorrealización de que fue claro. Por eso es que está el impacto en la parte moral, el engagement. Excelente, excelente. Buenísimo.
Mire, aquí tenemos ya las primeras preguntas de la audiencia. Ok. Tenemos el mantenimiento autónomo, viene de ser parte del mantenimiento preventivo. No, el mantenimiento autónomo es un pilar de una cultura de mantenimiento maravillosa que creó Japón, que se llama mantenimiento productivo total, que sí tiene otro pilar que se llama mantenimiento planeado, donde está el preventivo, el correctivo y el predictivo común y corriente que se hacen en toda planta por parte del equipo de mantenimiento. Pero el preventivo es algo que hace el departamento de mantenimiento. El mantenimiento autónomo es un tipo de mantenimiento preventivo, pero muy básico, hecho por el operador. Excelente, excelente. Segunda pregunta. ¿La solución de productividad es poner máquinas más rápidas, más robustas? No siempre. No Y siempre. eso fue lo que comentamos en el Claro, principio. claro. Hay muchas empresas que creen que la solución a la productividad siempre está en la inversión para comprar equipos con más capacidad que hagan las operaciones de valor agregado más eficientemente porque tiene más capacidad. Pero a veces esta no es la solución al problema que había, porque tal vez el problema que hubo fue que de pronto las máquinas anteriores cayeron en improductividad porque no se les hizo el mantenimiento adecuado. Entonces, si compras máquinas más potentes, pero vas a volver a repetir la historia de no cuidarlas como hay que cuidarlas, pues van a caer en ineficiencia igual. Por eso no necesariamente es la solución. Así es. Así probablemente traer una máquina más sofisticada, más grande, más robusta, Va a traer, va a tener un problema probablemente. claro, va a traer más desperdicio y es lo que generalmente ocurre porque generalmente las empresas que hacen estas inversiones millonarias no se ocupan de traer la capacitación que requiere el operador para operar esa nueva máquina y después eso incurre en más desperdicio. Aquí dice, en una empresa de manufactura donde no se han aplicado estos instrumentos de mejora continua, ¿cuál sería el orden? Porque escuchándolo, se puede haber aplicado, pero mezclados, y esto no funciona, es porque hemos fallado en el orden. Esto nos incrementa los costos. En la secuencia. La secuencia. Se refiere a la secuencia de la herramienta, siempre desperdicios básicos. Y casi ninguna empresa a nivel mundial escapa de esta realidad. Lugares de trabajo con 5S, cambios rápidos con SMED, mantenimiento autónomo para atacar máquinas, estandarización y rondando todas ellas un Kaizen. Creo que sería la combinación casi estándar de lo que ocurre a nivel mundial. Ya después, en otra etapa, llegará Pokayoke, a Lean Manufacturing y a Six Sigma. Excelente, excelente. Quisiera saber las mejores prácticas para que los emprendedores también puedan aplicar esta metodología. Ya no industria, sino ya no industria, pequeños emprendedores. Bueno, a nivel de emprendimiento, que es muy importante controlar los números de la empresa, del emprendimiento con indicadores correctamente llevados, que generalmente a nivel de la cultura de mejora continua hay una herramienta que se llama gerencia diaria de la operación, que consiste en crear una sala con boards, con tableros, donde visualmente se lleve el control de los indicadores y no solamente en un cuadro de Excel en el computador, porque se demostró que llevar indicadores solo en un computador desconecta los indicadores de gestión con el Gemba, y por eso es muy importante mantener al Gemba siempre conectado con los números. Yo es lo que más le recomendaría a un emprendedor. Control de números, control de gestión con números, indicadores, y no descuidar estas tres herramientas en las que aplique su negocio. 5S, lugares de trabajo funcionan, y un autónomo con sus equipos. Tal vez un emprendedor no necesita SMED, pero sí, podrían ser la combinación. Muy bien, muy bien. Los japoneses aplican estas técnicas a los niños desde sus hogares. Sí. Ya cuando son adultos las mantienen. Sí. Son muy disciplinados. Sí. Lamentablemente en nuestro país, de los hogares se han perdido hasta los valores y no podemos solo culpar al gobierno de ello. Pues. Eso es verdad también. Cierto, correcto. Pregunta 5. ¿Por qué las empresas se van por soluciones robóticas buscando ahorrar en personal? ¿Es la solución? Bueno, una pregunta complicada, pero yo no considero, estoy seguro que la robótica significa lo que significa de pronto una compra acertada de un aumento de capacidad. ¿Qué me refiero? En la robótica, o comprar una máquina que haga una operación de valor agregado más rápido, cosa que aumenta la capacidad de una planta, son acertados siempre que sean comprados para eliminar un desperdicio, pero no para taparlos. Porque a veces compramos más capacidad o compramos robótica, queriendo aumentar la capacidad de nuestros procesos, pero dejamos los desperdicios sin tocar. Siempre que no sea para dejar los desperdicios sin tocar, sino para atacar algún desperdicio, yo sí creo que la robótica es una solución porque está eliminando desperdicios. Pero yo no creo que la robótica tenga la capacidad de eliminar tanta cantidad de desperdicios como la tendrá toda la vida del ser humano. Yeah, muy bien. En el área de logística, ¿cuál sería el instrumento que recomendaría para iniciar y aplicar?
Bueno, en logística yo he hecho varios proyectos por llamados de compañías del país y siempre que piso la gestión de logística de una planta como un común denominador, volviendo a recalcar que los japoneses difícilmente se equivocan, siempre he tenido que empezar por aplicar 5S como herramienta básica fundacional de luego hacer un Lean Logistics. Ya. Sí, el Lean Manufacturing, pero aplicado a Aplicado a Lean. logística. Claro, porque entonces mides mapas de flujo de valor, determinas cuáles son las principales mudas que están en el proceso y los eliminas. Pero siempre por dónde empezar para responderle a la persona. Siempre por lugar de trabajo que funciona, porque un lugar de trabajo, Un ambiente de trabajo. logístico, almacenes, oficinas asociadas a gestión de almacenes que no estén funcionales adecuadamente, pueden causar un caos y unos resultados no favorables. Entonces, 5S es lo primero que siempre requiere la logística. Bueno, estas serían las preguntas que tengo aquí de la audiencia. Yo tengo una última pregunta, Adelante. porque yo sé que a nosotros, bueno, digamos, nos agrada mucho el orgullo, nos agrada mucho la moral, pero al final también somos medio masoquistas. El dolor también nos ayuda. En tu experiencia, ¿qué estamos perdiendo? ¿Qué porcentaje de nuestra productividad estamos perdiendo? En tu experiencia, en tu historia que has encontrado, mira, yo en tantas empresas conseguí mejorar en X%. Sí, te lo puedo. ¿Cuánto tienes? Claro. Mira, haciendo como un promedio ponderado de todos los proyectos que he hecho en todos estos años y de diferentes herramientas, yo te puedo decir, de hecho, hasta con números muy recientes en la Venezuela de hoy, que hay líneas, hablando de una línea de productividad, una línea de producción, un 30% y hasta un 40% de aumento de productividad ha habido con la implementación de estas herramientas, lo que quiere decir que más o menos en promedio eso es lo que puede estar perdiendo. Estamos dejando en la mesa Fácil. un 40% 30, de nuestra 40%. productividad. Es más, ha habido líneas que ya no entran de los promedios, porque lo que te mencioné de un 30 o 40 es un promedio, pero ha habido líneas de producción que han aumentado un 50% su efectivo, Wow. su productividad, lo que quiere decir que estaban perdiendo un 50%. Porque Wow. eso fue lo que aumentó, sí. Y entonces podríamos dejar de sacar gente y podríamos dejar de hacer, digamos, podríamos comprar las cosas que necesitamos si nosotros realmente optimizamos el proceso. Absolutamente. Por eso es que el maestro Masaaki Imai, cuando creó el concepto de Gemba, dijo lo siguiente, me gustaría de compartirles esa frase que está en sus libros, entre comillas, porque son palabras textuales del doctor Masaaki Imai, el creador del Kaizen, el creador del concepto de Gemba. Él le dice a todos los directivos en sus libros esta frase: elimine usted los desperdicios que pueda de sus procesos y la reducción de costos y el aumento de productividad que usted tanto ha deseado y tanto ha buscado. Estos años vendrá solo. Sí. René, muchísimas gracias. De verdad que ha sido un placer esta charla contigo. Ha sido genial. Creo que tenemos una respuesta adicional. Ay, perdón. A ver, antes de despedirte, René, Tranquilo. de su experiencia, ¿cuál es el área del Gemba con más errores comunes, pero con más porcentaje de ganancia por recuperar? Uy, muy buena pregunta, muy difícil de contestar porque la verdad, Emiliano, es que a lo largo de los años haciendo proyectos en Gemba ha habido ganancias gigantescas en muchas áreas, en almacenes, las pérdidas que se han reducido y los desperdicios que se han reducido en áreas de logística han sido gigantescas. Pero sin duda alguna, creo que de todos los Gemba, de una empresa de manufactura, la línea de producción es la madre de la posible productividad, pero de la posible improductividad. Así que creo que le puedo contestar a la persona. Muy bien, muy bien. ¿Sí? Bueno, René, gracias. De verdad, de nuevo, un enorme placer. Un gusto. Muchísimas gracias. Amigo, gracias por acompañarnos. Sí, a ver. Muchas gracias. Gracias, muy amables. Sí, yo en LinkedIn estoy como René Martínez F y en Instagram estoy como así igual, René Martínez F, todo en minúsculas, corrido, pegado. Esas son mis redes y tengo la página web de mi empresa que se llama www.gemba.pro. Pro son las iniciales de profesional. Pro no es .com, no es .edu, es
www.plataforma.pro. Con eso ya pude compartir con ustedes las coordenadas de mi plataforma. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Bueno, amigos, hemos concluido por el día de hoy. Recuérdense que como cada final de sesión, nosotros les tenemos un obsequio. Así que, por favor, a los amigos de la comunidad, los que están incluidos en la comunidad, los que se conectaron el día de hoy, estarán recibiendo un obsequio y por favor, estén pendientes porque nuestro próximo webinar debe estar en un mes más o menos. Así que muchísimas gracias a todos por haber participado, por haber estado conectados con nosotros el día de hoy. Gracias. Gracias de nuevo. Gracias, Emiliano. Un gusto, gracias. Un placer estar aquí con ustedes. Muchísimas gracias. No, con todo el gusto. Muy bien.